Amigos, bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Ustedes saben que semana tras semana nos pueden encontrar como www.aula7.com, y en esta ocasión quiero enviarles un saludo, un cariñoso saludo a todas aquellas personas que dejan de hacer algo que tienen que hacer por vernos, por estar acompañándonos en el repaso de la lección. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Sergio López. Sergio, qué bueno que estás acompañándome en esta ocasión. Gracias, y esperamos que ustedes también nos acompañen a través del Twitter, de Facebook, de los medios, para que de esa forma podamos conectarnos. Si tienen algún mensaje, ¿dónde pueden dejarlo, Noemí? Ustedes se pueden comunicar con nosotros en www.aula7.com, y nos agrada saber que hay alguien, aunque sea una persona, que está semana tras semana siguiéndonos con estos videos. Dejen sus mensajes, dejen sus peticiones de oraciones, que son muy bienvenidas. Para entrar de lleno al repaso de la lección, en esta ocasión, Sergio, vamos a dar el repaso de la lección número 10, que lleva por título De la confesión a la consolación, y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en Daniel 9:19, y dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre todo tu pueblo. Sergio, solamente en este versículo nosotros podíamos sacar un gran tema, o podríamos sacar el repaso de la lección, y el versículo de esta semana me llama especialmente la atención cuando dice por amor a ti mismo, porque en esta semana nosotros vamos a estudiar la lección basada en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y dice que Daniel 9 es una de las más grandes oraciones de la Biblia. En momentos cruciales, tal vez nosotros mismos de nuestra vida hemos recurrido a esa oración de Daniel, donde Daniel reconoce las faltas que como pueblo tenían, las faltas que como personas individuales tenemos ante Dios, Sergio. Y también la lección nos va a llevar esta semana a ver cómo es el centro de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos encontrar a Cristo en el centro de la palabra de Dios, cómo es que Cristo suple nuestras necesidades, al mismo tiempo cómo es que Cristo perdona nuestros pecados. Y es interesante, decías de la oración de Daniel, de cómo él no se centra en las necesidades propias, él se centra en las necesidades de los demás. Y a veces nos hace falta mucho aprender de esta oración, porque muchas de nuestras oraciones, Noemí, se basan en mí, en lo que necesito, pero es importante que aprendamos a orar por los demás y nos hagamos parte de los demás. Sí. No recuerdo bien, Sergio, si contigo di el repaso de la lección cuando Daniel oraba 3 veces al día, pero nosotros en ese repaso de lección, nosotros habíamos visto que el rey había puesto un decreto, ¿verdad? Que nadie podía recurrir a ninguna persona, a ningún otro Dios que no fuera el rey mismo. Sin embargo, dice que Daniel había desafiado eso, y él seguía con ese hábito, con ese estilo de vida que él tenía referente a la oración, que él oraba 3 veces al día, abriendo la ventana y mirando hacia aquella ciudad, hacia Jerusalén, de donde él había salido y donde estaban sus esperanzas puestas de volver. Tal vez nosotros no tenemos hoy en día ese hábito, Sergio. Desafortunadamente lo hemos perdido, lo pasamos, ¿verdad?, por alto. Tal vez nosotros no somos como Daniel, que 3 veces al día tomamos el tiempo, donde quiera que estemos, y abrimos nuestra ventana, tal vez la ventana de nuestro corazón, mirando hacia la Jerusalén celestial, que es a donde nosotros caminamos día con día, ¿verdad? Pero deberíamos de nosotros, si no lo tenemos hoy en día, queridos amigos, deberíamos de empezar a hacer ese hábito. Invitarlos a que podamos hacer, porque como iglesia hemos olvidado muchas cosas, Noemí. Te comentaba antes de que empezáramos a grabar que conocimos unas personas que son adventistas de muchos años y no conocen el espíritu de profecía. ¿Qué tan importante es para nosotros conocer la profecía? Daniel, a través de eso, él pudo centralizar la palabra de Dios y ver el tiempo en el que él estaba viviendo, Noemí. Sí, la lección de esta semana nos dice que Daniel estaba tal vez perturbado, tal vez
estaba con esa incertidumbre de saber cuándo iba a terminar el cautiverio donde él había estado tantos años, y nos dice que él escudriñaba los rollos para saber, dice. Y entonces la lección nos lleva a la parte del domingo, nos dice, al analizar la oración de este día, del capítulo 9 de Daniel, dice, nos resulta evidente que surge de un estudio de profundidad de la revelación que Dios le dio a Moisés y a todos los profetas que precedieron a Daniel. Por eso dice que él leía el rollo de Jeremías y él estaba ansioso de saber cuándo iba a terminar el cautiverio en el que él estaba, dice. Ahí también nos lleva al centro de del capítulo 9, Sergio, cómo Daniel, siendo un hombre temeroso de Dios, cómo teniendo él esa necesidad de saber cuándo iban a pasar las cosas, también él se involucraba con los pecados del pueblo. Sí. Él no nada más decía, oh, yo estoy bien con Dios, o yo llevo una vida en armonía con Dios y allá ellos, sino él se involucraba junto con ese pueblo que muchas veces había pasado por ciertas situaciones y circunstancias penosas, de ese pueblo donde él provenía, el amor que él tenía hacia su pueblo. Sergio, y tú acabas de decir muchas cosas. Tal vez hoy en día a nosotros nos hace falta tener ese amor por nuestros hermanos. Tal vez hoy en día nos hace falta tener más empatía por los problemas y las situaciones que los hermanos están pasando. Sí, y qué tan importante es confiar en la palabra de Dios. Porque como decías, Daniel, él escudriñó los rollos y encontró dentro de esos que los 70 años estaban por cumplirse. Entonces, ¿qué tanto para ti, mi hermano, mi amigo que nos estás viendo, qué tan importante es para ti la palabra de Dios? ¿Es fiel para ti o creemos ya como muchas se están levantando que dicen que la palabra era para cierto tiempo, para cierta cultura, que ya no es tan relevante para nuestro tiempo, Noemí? No, la lección aquí en este día nos dice específicamente que Daniel confía en la palabra de Dios. Daniel en ningún momento él tuvo una duda acerca de lo que había de venir. Hasta ese momento él había visto cómo la mano de Dios los había guiado a través de esas situaciones, a través del horno ardiente, a través del foso de los leones, a ponerlo en la corte del rey como un servidor público, a llevarlo a tener un estatus social que realmente a ellos como extranjeros no les pertenecía. Él había visto cómo Dios había abierto el camino para que ellos fueran unas personas que dieran a conocer a ese Dios que ellos servían. Ahora apliquémoslo en nuestros días. ¿Cuántas veces nosotros dudamos de lo que está escrito en la Biblia, Sergio? Porque sí, hace rato hiciste un comentario. ¿Cómo nosotros como cristianos, a pesar de tener tanto tiempo dentro de la iglesia, no conocemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo nosotros llegamos a ser tan ajenos a no escudriñar lo que ha de venir, a no estar atentos a lo que dice la palabra de Dios? Y a veces, muchas veces dudamos y decimos, ¿y será que el Señor va a venir? ¿Y será que sí estoy dentro de la iglesia tratando de vivir una vida en regla con Dios y el Señor no viene? Porque muchas veces te encuentras con personas que aún a estas alturas, después de ver milagros en sus vidas día con día, todavía dudan. Sí, fíjate que me llamó la atención una parte que dice la lección aquí. Dice, a medida que nos acerquemos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando más nos acercamos tenemos que depender más de la palabra de Dios. Y los vamos a invitar a que dependemos, porque nosotros como seres humanos tendemos a olvidar las cosas, ¿no? Sí, la lección también nos habla dice, un llamado a la gracia. Y aquí nos habla aspectos importantes de la oración en Daniel. Dice, en primer lugar, en su oración Daniel no pide ningún tipo de explicación por las calamidades que sufrió el pueblo. Muchas veces nosotros cuando estamos pasando por una calamidad, lo primero que decimos o nos hacemos es la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Dice que Daniel no le está pidiendo explicaciones a Dios. Daniel está aceptando lo que viene. Y sabes una cosa, Sergio, muchas veces cuando tú, querido amigo que nos estás escuchando, estás pasando por una situación así, como seres humanos es nuestro primer reaccionar.
¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué me tenía que pasar a mí? ¿O yo qué hice para merecer esto? Y es bien difícil una cosa, es bien difícil aceptar las cosas como vienen y cuando vienen. Pero nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que cuando pasa algo en tu vida, por muy desagradable que sea, Dios tiene un propósito para eso, Sergio. Sí, me llama la atención que Él no simplemente no pide explicación, sino que empieza a mencionar los pecados del pueblo, lo que habían hecho, que habían violado. Y nosotros, Noemí, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos confesando nuestros pecados? No, y él no pide ni una explicación, pero entiende el por qué, Sergio, porque más adelante él dice, no obedecimos, en Daniel 9:10, él dice, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Entonces muchas veces no necesitamos cuestionar a Dios, porque nosotros mismos podemos tener las respuestas por qué está pasando esto. Dice, el segundo aspecto, dice, de esta oración es una apelación a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios a perdonar los pecados del pueblo, dice. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no tiene la capacidad, que Dios no es tan grande, Sergio, de que pueda perdonarnos nuestros pecados. Tal vez yo no te conozco, tal vez yo no sé para quién yo estoy hablando en estos momentos, pero sea cual sea tu pecado, Dios tiene la capacidad para perdonar tu pecado. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte a Dios, pedir perdón por ese pecado y tratar de vivir en regla con lo que dice la palabra de Dios, Sergio. Esa es una invitación que nosotros le hacemos, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Y es cierto, porque nosotros a veces creemos, no sé cuál es el pecado que tú has cometido, que yo he cometido, que Dios creemos que es tan grande nuestro pecado que no puede perdonar. Pero la misericordia es más grande que lo que nosotros podamos hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados y cambiar de rumbo, no volverlo a hacer. Sí, aquí en el versículo 17, las palabras que dice allí, dice, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre el pueblo. Entonces, si muchas veces nosotros pensamos que Dios no tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados, Sergio, pero aquí el versículo en la palabra de Dios nos está diciendo, porque no nos acercamos a ti, pues con nuestras propias justicias, con lo que nosotros tenemos, y nos acercamos a ti, dice, por tus grandes misericordias. Y la palabra que allí a mí me llama la atención es cuando dice por amor a ti mismo. ¿Por quién más podemos pedir? Nosotros, nuestro intercesor es Jesús, pero cuando tú le pides directamente a Dios, ¿por quién puede pedir a Dios sino por Él mismo? Porque Él es Dios, no hay nadie más grande que Él. Porque nosotros no tenemos justicia dentro de nosotros mismos. Y si quisiéramos justificarnos sería estar pecando, porque nosotros lo que hagamos, nuestra justicia, lo más honorable, lo más bueno que tengamos, no es nada. Será un insulto para los ángeles. No es nada. Nosotros, cuando entendemos realmente que nosotros no hay méritos delante de nosotros, lo único que nos queda a nosotros es acercarnos a Dios y pedirle a Dios que sea Él el que impute su justicia sobre nosotros para poder nosotros acercarnos. Y eso es algo que Daniel hacía, y es una lección que nosotros deberíamos de analizar hoy en día, porque a pesar de que la Biblia nos habla de una persona que era recta delante de los ojos de Dios, una persona que Dios tuvo a bien poder como un medio para poder desglosar todas estas profecías para el tiempo del fin,
ponerlo como a él como un instrumento para que muchas personas, no solamente en la corte del rey, no solamente en los reinos en los que él estuvo presente, que fue Babilonia y después los medos y los persas, no solamente ellos conocieran de ese Dios verdadero, porque hasta hoy en día, después de cuántos años, nosotros todavía estamos hablando de ese personaje hoy en día. Sí, ¿cuántas veces no intercedió él? El estilo de vida que él tenía fue tan grande que todavía hoy en día nosotros hablamos de ese joven hebreo que tal vez no conocimos, pero si Dios lo permite por su gracia y por su amor, nosotros lo vamos a encontrar en el cielo. Dice el valor de la intercesión. Y eso es a lo que tú estabas hablando hace rato. Como muchas veces nosotros cuando tenemos una necesidad nos enfocamos nada más en nuestras propias necesidades y no intercedemos por otra persona dentro de la oración. Sí, y a través de la Biblia vemos no solamente la de Daniel, vemos la de Moisés cuando intercedió que Dios mismo quería erradicar al pueblo y Moisés intercedió por él. Elías. Entonces vemos y cómo nosotros podemos aprender de estas historias. Sí, aquí nos dice que las oraciones intercesoras tocan el corazón de Dios. Y muchas veces nosotros estamos tal vez acostumbrados a que sábado con sábado en el culto divino una persona haga una oración intercesora y nosotros no le ponemos o no le damos el valor que realmente tiene esa oración de interceder por otra persona. Sí. Aquí en el día de la lección nos dice que las oraciones como de Daniel, las oraciones como de Moisés, la oración de Elías, cómo tocó el corazón de Dios para que no viniera sobre ellos el mal que habría de venir. Y muchas veces nosotros no tomamos ese lugar o ese momento de interceder por una persona cuando ellos están en alguna necesidad. De hecho, si tú tienes alguna necesidad de oración, deja tu comentario. A la producción le gusta saber que tú estás conectándote a las redes. Siempre me dicen, Noemí, diles que dejen sus mensajes, nosotros estamos dispuestos a contestar esos mensajes. ¿Tienes una necesidad de oración? ¿Tienes algún otro tipo de necesidad? Comunícate con nosotros. Sergio, nosotros no estamos aquí para que nos vean semana tras semana. Nosotros estamos aquí con el fin de poder hacer algo útil para los amigos que se comunican con nosotros. Y también podría yo preguntarte, ¿ya le has confesado tus rebeliones a Dios? Porque una oración debe de comenzar primero con alabando a Dios y después reconociendo lo que hemos hecho, Noemí. Sí. Dice la lección aquí, dice que Daniel ora pidiendo sanidad y perdón, pero también dice, se identifica con su pueblo. En algunos aspectos Daniel dice ilustra el papel de Cristo como nuestro intercesor. Y eso nos vuelve a recordar, Sergio, como decías tú, acordémonos que en 1844 empezó el juicio investigador en el cielo y empezó el juicio con la casa de Dios, ¿verdad? Entonces dice que de alguna manera Daniel se ponía en el papel de Cristo al interceder por su pueblo. Ahora nosotros sabemos que tenemos un intercesor, que es Cristo Jesús. Amén. Y que Él en algún momento de nuestras vidas, no sabemos cuándo nos toque a nosotros estar delante del juicio, pero sabemos que y confiamos en la gracia de Dios, Sergio. Confiamos en lo que la palabra de Dios dice y no tenemos que tener duda que tenemos un sumo sacerdote, dice. Y no tenemos cualquier sumo sacerdote, sino dice que uno que fue tentado en todo tal como nosotros, pero sin Fíjate mancha. Que me gustaría añadir algo que me gustó de la lección. Dice, podemos tener la certeza de que Dios nunca olvida las necesidades de sus hijos. Y fíjate que lo que para Daniel era una esperanza futura, para nosotros es una realidad presente. Y Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos ¿a dónde? Al trono de la gracia, dice. Entonces, la lección también nos habla acerca de la obra del Mesías, lo que nosotros venimos diciendo, ¿verdad? Que tenemos un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros y nos dice que podemos confiar de que para que todo esto, la obra del santuario, dice, se extiende más allá de un horizonte histórico.
La obra del Mesías va a beneficiar a toda la raza humana, no solamente a ti, a mí, Sergio, y a las personas que nos están viendo, sino a toda la raza humana. Va a terminar la prevaricación, va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad, va a traer una justicia perdurable, va a sellar la visión y la profecía, y dice, y va a ser ungido el Santo de los Santos. También la lección nos toca a grandes rasgos acerca del calendario profético. Sergio, Sí. ¿qué cosas nos puedes decir acerca del calendario profético? Pues mira, es una cosa que nosotros debemos leer porque dice que fueron destinadas 7 semanas, 62 semanas y 1 semana para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuándo empieza la profecía? En el año 457, cuando fueron edificados, cuando Artajerjes dio la orden para edificar los muros. Y de ahí vemos que las semanas nos llevan hasta el año 31, donde Jesús fue bautizado, fue públicamente. Y nos lleva al año 34, donde murió Esteban. El apedreamiento de Esteban. La lección está muy extensa, necesitamos más tiempo para desglosar esta lección, pero los invitamos a que estudien la palabra de Dios, a que semana tras semana ustedes, si no se comunican o no nos miran a nosotros, no importa, lo importante es que estudien la Biblia, Sergio, lo importante es que estudien el folleto de lección. Si ustedes quieren ver otro tipo de comentarios, véanlo. Lo importante es que ustedes estén conectados a la palabra de Dios, que ustedes estudien la lección que semana tras semana nosotros... Darme un minuto para leer esto, Sergio. Porque la profecía de los 2300 tardes mañana termina en 1844, como nosotros los adventistas lo sabemos, y es donde empieza el juicio investigador. Y me gustaría de leer esto del libro de Conflicto de los Siglos en el párrafo o en el juicio investigador, que dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es justo sea justo todavía, y el que sea injusto aún sigan injustificando, y el que es sucio sea sucio aún, y el que justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Los invitamos a que estudien con nosotros la palabra de Dios, a que semana a semana se puedan conectar a las redes. Ustedes saben que nos pueden encontrar como www.aula7.com, y les vuelvo a repetir, no importa en qué medio te conectes para estudiar la palabra de Dios. El punto es que busques ahora que todavía estamos viviendo bajo la gracia, Sergio, porque dice la palabra de Dios que Cristo viene pronto. Amén. Y su galardón con él, y dice para recompensar a cada uno según sea su obra, sea buena o sea mala. Nosotros como cristianos esperamos el segundo advenimiento y sabemos que Cristo viene pronto, Sergio, y que las cosas que están pasando en este mundo así lo están demostrando, y confiamos que en esa profecía que Daniel vio, que Daniel pudo desglosar, que Dios le dio la oportunidad de compartir con nosotros hoy en día, donde decía que una piedra no cortada con mano humana iba a establecer su reino. Cristo está a las puertas y te está haciendo una invitación hoy, querido amigo.